La risa alrededor de la mesa tenía un filo quebradizo como cristal, a punto de romperse. El tintineo de copas de cristal, el roce de tenedores contra la porcelana. Y aún así, bajo la superficie de esta reunión pulida, sentía una corriente que cambiaba. Mi hijo Fabián se recostó en su silla como si fuera el rey de la casa. No me miraba con cariño. Me medía, decidía dónde ponerme, y su veredicto llegó en forma de un dedo señalando mi pecho. «La sirvienta comerá en la cocina», dijo con una voz tan afilada que cortó el aire. Por un instante la sala se congeló. Lorena, su esposa, esbozó una sonrisa burlona tras su copa de vino. Algunos invitados tosieron incómodos. Otros rieron bajito como si fuera un chiste torpe dicho a destiempo. Sentí cada mirada deslizarse por mi piel, sopesando si reír con él o defenderme. Ninguna voz se alzó. Me quedé muy quieta, la servilleta en mi regazo, el tenedor suspendido sobre el asado intacto. Es extraño cómo en momentos de humillación los sentidos se agudizan. Olí el romero y el ajo del cordero, el perfume que emanaba de los hombros de Lorena, el leve brillo del pulido en la mesa de caoba. Todo relucía como grabado en la memoria. Mi corazón debió acelerarse, pero no lo hizo. En cambio, una calma me envolvió fría y deliberada. Sonreí. No era la sonrisa frágil de la sumisión ni la máscara temblorosa de quien finge reírse. Era la sonrisa de una mujer subestimada por demasiado tiempo. Lentamente metí la mano en mi bolso, el mismo de cuero gastado que había cargado por años, y saqué una pequeña llave de latón. Su superficie captó la luz del candelabro, arrojando un destello dorado sobre el mantel. La puse en la madera pulida entre los candelabros de plata. «Qué curioso», dije suavemente, «porque esta llave solo funciona para el verdadero dueño». La sala cambió. La risa titubeó, cayó y murió. La sonrisa maquillada de Lorena se tensó, sus ojos entrecerrándose como los de un gato que duda de su presa. La mandíbula de Fabián se apretó, pero no dijo nada. Los invitados intercambiaron miradas, confundidos, sorprendidos, intrigados. Algunos se inclinaron estirándose para ver. Doblé mi servilleta con cuidado y la puse junto a mi plato, como si nada inusual hubiera pasado. «Pero, por favor», continué con ligereza, «si creen que la sirvienta debe comer en la cocina, me encantará saber qué opina el dueño». El silencio que siguió no era de comodidad, sino de cálculo. Casi podía escuchar los pensamientos zumbando. ¿Qué quiso decir con verdadero dueño? ¿No era esta la casa de Fabián y Lorena? La pareja misma parecía despojada de su elegancia ensayada. Fabián miró a su esposa. Luego apartó la vista, su rostro pálido. Margarita Luján, sentada 2 sillas más allá, ladeó la cabeza ligeramente. Había vivido lo suficiente en estos círculos para reconocer cuando el terreno bajo los pies de un anfitrión se tambaleaba. No habló, pero sus ojos se encontraron con los míos por un instante fugaz. ¿Había reconocimiento allí? O quizás solo curiosidad. Tomé un sorbo de agua y dejé que el silencio floreciera. No necesitaba explicarme. Aún no. Esta noche no era para revelaciones completas. Era para sembrar semillas. Lorena carraspeó su voz cargada de una falsa alegría. «Bueno», dijo, «¿no es eso encantador?» Un pequeño acertijo antes del postre. Puse mi copa en la mesa. «Oh, no es un acertijo», murmuré. «Más bien un recordatorio. La propiedad rara vez está donde las apariencias sugieren». Los nudillos de Fabián blanquearon alrededor de su tenedor. Su orgullo, su imagen cuidadosamente cultivada como jefe de esta casa, había sido pinchado. Lo vi calcular cómo recuperar el control. Pero la llave seguía allí en la mesa, brillando bajo la luz de las velas, una promesa silenciosa de que la historia no era tan simple como él la había pintado. Me recosté en mi silla, los hombros rectos, la sonrisa firme. El primer movimiento había sido mío. La velada avanzó a trompicones, la conversación entrecortada, la risa frágil. Los vi retorcerse y supe esta cena no sería olvidada. Para Fabián fue una proclama. Para mí fue la apertura de un juego que aún no entendía. Y cuando finalmente me levanté de la mesa, bolso en mano,
La llave desapareció de nuevo dentro con un suave clic metálico, lista para su próxima aparición. Era hora de recordar quién era realmente yo y por qué había guardado silencio tanto tiempo. Al regresar a mi departamento esa noche, el silencio me recibió como un viejo amigo. El zumbido del refrigerador, el leve crujido del radiador, el pasillo angosto lleno de libros que había leído 2 veces. Todo era modesto, vivido corriente. Desde fuera parecía el hogar de una viuda jubilada que vivía de una pensión modesta. Y eso era exactamente lo que quería que pensaran. Puse mi bolso en la mesa y saqué la llave de latón colocándola con suavidad junto a la lámpara. Su brillo dorado me guiñó como diciendo: «Aún no, pero pronto». Pensé en Renato, mi difunto esposo. Su risa llenaba una habitación, pero en los negocios era tan astuto como cualquier tiburón de la bolsa. Juntos construimos lo que muchos nunca supieron, que existía un imperio silencioso, ladrillo por ladrillo, propiedad por propiedad, inversión cautelosa, tras otra. Solía decir Carmen, la dignidad vale más que los pesos. Pero si manejas los pesos con cuidado, la dignidad es más difícil de arrebatar. Renato se fue hace casi una década, pero su voz seguía anclada en mi corazón, especialmente en noches como esta. Nunca se habría permitido que Fabián me alzara la voz, mucho menos que me tratara como sirvienta. Pero Fabián se había convertido en su propio tipo de hombre, moldeado menos por la firmeza de su padre y más por la ambición de Lorena por el estatus. Abrí el cajón de mi mesita de noche y saqué un viejo cuaderno encuadernado en cuero. Sus páginas amarillentas estaban llenas de la letra precisa de Renato. Aquí estaban las direcciones, las fechas de compra, las hipotecas pagadas y repagadas. Departamentos en Querétaro, un pequeño centro comercial en Morelia, 2 edificios de oficinas en León y, por supuesto, la casa en Valle de Bravo, donde Fabián ahora se creía amo. Todo estaba protegido bajo fideicomisos discretos, corporaciones, fantasma, que Renato había construido años antes. Me había confiado cada detalle, enseñándome a gestionar, a calcular, a nunca revelar más de lo necesario. Era nuestro escudo secreto forjado para un futuro que él temía podría requerir que estuviera sola. Pasé los dedos por la tinta recordando noches inclinados sobre este cuaderno, con nuestros hijos dormidos arriba. Él trazaba números con su pluma, luego me miraba con esa sonrisa cómplice. «Creen que planeo mi retiro», susurraba. «Pero en realidad planeo tu libertad». Cuando murió le prometí en silencio junto a su tumba que no desperdiciaría lo que construimos. Mantendría mi dignidad sin importar cómo cambiara el mundo a mi alrededor. Y así dejé que el mundo, incluido mi hijo, creyera que vivía en pequeño. Mantuve este departamento, este sofá gastado, estas cortinas viejas. Usé el mismo vestido azul para la misa de los domingos. Dejé que pensaran que no tenía más que la pensión modesta de Renato y lo poco que sacaba cosiendo. La verdad vivía en archiveros, en cuentas bancarias, en escrituras que llevaban mi apellido de soltera. Llevé este secreto por años, a veces preguntándome si mi silencio era debilidad. Tal vez debí corregir a Fabián antes, recordarle los sacrificios que Renato y yo hicimos, pero quería ver en quién se convertiría si lo dejaba a su suerte. Quería saber si elegiría el respeto libremente, sin sobornos ni recordatorios. Ahora tenía mi respuesta. Cerré el cuaderno y lo guardé de nuevo en el cajón. La llave de latón seguía junto a la lámpara, brillando tenuemente. Era un símbolo no solo de una casa, sino de la verdad, esperando a ser revelada. Esta noche había sido el primer movimiento. Pronto seguirían más. Apagué la luz y dejé que el departamento cayera en la oscuridad, sabiendo que la vida tranquila que había vivido hasta ahora estaba a punto de romperse bajo el peso de lo que Fabián había hecho. La noche después de la cena no pude dormir. La llave brillaba en mi mesa atrapando la luz de un farol afuera. Me quedé despierta más de lo que quería, y tal vez era mi imaginación, o tal vez
la memoria, pero casi podía escuchar las voces viajando desde la casa de Fabián, la casa que él creía suya. Los imaginé con claridad como si estuviera justo fuera de la puerta. La voz de Fabián era baja, cortante por la agitación. ¿Te das cuenta de lo que hizo esta noche? Sacando esa llave como si fuera una amenaza. La risa de Lorena era fina, metálica. Por favor, está echando un farol. ¿Qué podría tener? ¿Un cheque de pensión y ese departamento deprimente? Te avergonzó, sí, pero no la hagas más grande de lo que es. Una pausa. Luego el roce de hielo en un vaso. Fabián murmuró algo, las palabras escapando como una confesión. ¿No entiendes? La hipoteca se está acumulando. Ya he retrasado 2 pagos. Si alguien se entera, si el banco me presiona, entonces, arréglalo. Cortó Lorena su tono como un látigo. Córtala de raíz. Tu madre es un lastre, Fabián. Míranos, tratamos de brillar en la sociedad de Valle de Bravo, de dar cenas, de mantener las apariencias. ¿Crees que Margarita Luján o los Fernández nos respetan cuando la ven ahí sentada con sus perlas pasadas de moda susurrando en la mesa? Nos tienen lástima. Y la lástima es veneno. Imaginé a Fabián frotándose la sien como hacía de niño cuando estaba acorralado. Es mi madre, dijo al fin más suave, pero no con la convicción suficiente. La respuesta de Lorena fue implacable. Es una carga. Si quieres mantenernos a flote, actúa. Vende la casa si es necesario. Refinancia otra vez. Pero no dejes que ella arruine nuestro prestigio. Quieres que te vean como un hombre que ni siquiera puede controlar su propia casa. El silencio que siguió me dijo más que cualquier palabra. Él estaba calculando, pesando deudas contra dignidad, orgullo contra sangre. Cerré los ojos y la escena imaginada se mezcló con la memoria. Renato y yo una vez discutimos hasta tarde, sobre este mismo hijo, sobre cómo lo consentimos, sobre las advertencias que ignoramos. Renato había dicho, si alguna vez valora las apariencias por encima de la sustancia, se hundirá solo. Yo creía que el amor podía suavizar ese filo. Ahora veo que el amor solo no bastaba. En esa gran casa sabía que la decisión de Fabián se cristalizaba. No enfrentaría a Lorena. Nunca lo hacía. En cambio, transformaría su frustración en resolución del tipo que se alimenta de silencio, hasta endurecerse en traición. Casi podía escucharlo susurrar. Lo manejaré. No será un problema por mucho tiempo. Lorena sonreiría ante eso, fina y triunfante, y se serviría otra copa de vino. Sus deudas, sus cenas ostentosas, los autos estacionados en la entrada, todo construido sobre arena, sobre la ilusión de una riqueza que no les pertenecía. Y yo era la roca debajo, invisible, pero inamovible. Mientras las horas se alargaban en mi departamento, rodé la llave de latón entre mis dedos. Los susurros de Fabián ya no eran una suposición, eran inevitables. Había elegido su camino. Me apartaría para preservar su frágil imagen. Y entonces, susurré en la quietud de mi cuarto. No para ellos, sino para mí, que lo intenté. A la mañana siguiente guardé la llave en mi bolso y me preparé para la visita que había postergado, demasiado una con Mauricio Salazar, el hombre que sabía más del imperio de Renato de lo que Fabián siquiera podía imaginar. La luz de la mañana se coló por mis persianas aguda e insistente. No había dormido mucho, pero no había tiempo para el cansancio. Saqué la caja de cedro de Renato del estante de mi closet, la que había llevado conmigo de casa en casa, a través de años de protección silenciosa. Olía levemente a madera y polvo, y al ponerla en la mesa sentí como si las manos de Renato guiaran las mías. Dentro yacían los huesos de una vida oculta, escrituras de propiedades, registros bancarios, cartas antiguas y el familiar portafolio encuadernado en cuero que actualizamos juntos hasta sus últimos días. Mis dedos rozaron los sobres, cada uno etiquetado con cuidado en la letra firme de Renato. Departamentos Querétaro. Centro Comercial. Morelia. Residencia Valle de Bravo. Todo estaba aquí esperando.
Abrí el cuaderno y dejé que mis ojos recorrieran las columnas ordenadas de números. No eran cifras de extravagancia o codicia, sino de disciplina. El orgullo de Renato nunca estuvo en el dinero en sí. Estaba en la independencia que proporcionaba, el escudo que ofrecía contra la indignidad. Nunca dejes que te tomen como rehén de las apariencias, solía decir. Yo escuché. Tal vez Fabián nunca lo hizo. También había registros de transferencias. Tracé una con el dedo pagos que hice discretamente desde una cuenta, a mi nombre de soltera, para cubrir partes de la hipoteca de Valle de Bravo. Fabián creía que la casa era su logro, el fruto de su ambición. En verdad, su ambición había sido abonada por mi mano firme e invisible. Me recosté el pecho apretado. El amor por mi hijo me había tentado a mantener esto oculto, a dejarlo creer que había construido su vida sin mi intromisión. Pero ahora veía cómo ese secreto se había torcido, cómo se convirtió en una ilusión que alimentó su orgullo, mientras mataba de hambre su gratitud. Con una respiración constante tomé el teléfono y marqué un número que no usaba desde hacía meses. Mauricio Salazar, respondió la voz familiar al otro lado. Mauricio, soy Carmen Valdivia. Una pausa, luego calidez. Carmen, ha pasado mucho. Supongo que no llamas por cortesía. No dije. Mis ojos se detuvieron en la escritura etiquetada Residencia Valle de Bravo. Es hora. Necesito finalizar las transferencias que discutimos. Su tono cambió más formal ahora. ¿Estás segura? Una vez hecho esto, no hay vuelta atrás. Tu hijo sabrá la verdad. Estoy segura. Respondí. Fingir no me ha comprado más que irrespeto. Renato me dejó estas protecciones por una razón. Pretendo usarlas. Acordamos encontrarnos esa semana. Mauricio prepararía los documentos actualizados, asegurándose de que cada título, cada cuenta, llevara mi nombre legítimo. Tras colgar, reuní los papeles de nuevo en la caja de cedro, aunque esta vez me detuve en una nota en particular, una carta que Renato me escribió antes de su última cirugía. La tinta se había desvanecido, pero sus palabras seguían fuertes. Si alguna vez enfrentas una traición, no te acobardes. Tú sostienes el terreno bajo sus pies. Párate en él. Doblé la carta con cuidado y la metí en mi bolso junto a la llave de latón. Entre ambos cargaba la verdad de mi vida, aunque nadie más lo supiera aún. Cerré la caja, la devolví al estante y enderecé los hombros. Los susurros de Fabián habían trazado su línea en la arena. Yo tracé la mía hace mucho, y ahora ambas se encontrarían. Esa noche, mientras preparaba un té y me sentaba junto a la ventana, observé las sombras alargarse sobre la calle. Mi hijo pensaba que aseguraba su futuro. Lo que no sabía era que yo ya había asegurado el mío, y el suyo descansaba en terreno prestado. Los días siguientes no serían fáciles, pero serían decisivos. Los papeles en el cuaderno de Renato pesaban en mi mente, pero aún más pesadas eran las memorias que despertaban. Los números y las escrituras eran un tipo de registro. El corazón guardaba otro. Mientras tomaba mi té esa noche, el vapor elevándose en el aire me vi arrastrada hacia atrás por años de pequeñas humillaciones que pavimentaron el camino hacia las palabras de Fabián. En la cena, un diciembre poco después de que Fabián se casara con Lorena, ella me llamó con su tono brillante y ensayado. «Carmen, no te molestes cocinando. Solo trae servilletas». «Servilletas». A mi hermana Elena le asignaron el pavo. A la tía Clara le pidieron el postre. Y a mí, la mujer que alguna vez organizó cenas navideñas para 20 con un asado y todos los acompañamientos, me redujeron a traer papel. Reí cortésmente, dije que sí, claro, y llegué con las servilletas de lino más finas que encontré. Pero recuerdo estar en su gran cocina, el olor a salvia y mantequilla llenando el aire, y darme cuenta de que Lorena había encontrado la manera perfecta de empequeñecerme, mientras hacía parecer que me ahorraba trabajo. Otro año fueron los regalos. Habían puesto una montaña de cajas bellamente envueltas, bajo el árbol relojes, bufandas de seda, botellas de vino añejo. Cuando llegó mi turno,
Abrí una caja de chocolates de farmacia envuelta a prisa en papel rojo brillante. Fabián murmuró algo sobre no saber qué me gustaba. 35 años de cumpleaños, días de la madre, cenas dominicales, donde preparé su pastel de limón favorito, y él decía: «No saber». Sonreí, entonces también les agradecí, y guardé la caja bajo mi brazo como si fuera preciosa. Esa noche lloré en mi almohada donde nadie podía verme. Hubo desaires más sutiles también. En Acción de Gracias, cuando la charla giraba hacia los viajes, hablaban como si yo fuera sorda. «Oh, Carmen», decía Lorena con esa voz melosa, «probablemente no disfrutarías Europa demasiado, caminar demasiadas escaleras». En el brunch de Pascua, me sentaban al extremo de la mesa entre dos invitados que apenas me conocían, como si fuera una ocurrencia tardía en la celebración. Me convertí en un accesorio, un marcador, una testigo silenciosa de sus actuaciones de éxito. Por mucho tiempo lo soporté. Una parte de mí se decía que era natural, que los hijos crecen y reclaman su espacio, que las nueras cambian la gravedad de las reuniones familiares. Otra parte susurraba que si soportaba estas indignidades en silencio, podía preservar la paz. Renato me había recordado a menudo que el silencio podía ser una estrategia, pero comencé a preguntarme si mi silencio se había vuelto cobardía. Cada desaire dejaba una marca aunque fingiera que no. Sonreía, asentía cuando Lorena me descartaba, callaba cuando Fabián miraba hacia otro lado. Me decía que así era mejor, que protegía la poca conexión que quedaba entre nosotros. Pero en verdad, cada humillación era una puntada apretando una costura, y eventualmente esa costura se rompería. Esa noche, tras revisar el cuaderno, puse mi taza de té en la mesa y presioné mis palmas juntas. Pensé en la carta de Renato ahora guardada en mi bolso, recordándome que la dignidad vale más que una paz construida sobre mentiras. Mi hijo y su esposa habían confundido mi resistencia con debilidad. Creían que me habían reducido a nada más que sumisión, pero el registro de mi corazón contaba una historia diferente. Cada desaire recordado era combustible. Cada memoria de ser silenciada, marginada, disminuida, todo se reunía ahora en una fuerza silenciosa. Me levanté de mi silla, apagué la lámpara y dejé la habitación en penumbra. La mañana siguiente exigiría más que memorias. Exigiría acción. El fin de semana siguiente me encontré de nuevo en los relucientes salones de la casa de Fabián y Lorena, en Valle de Bravo. No había pedido estar allí. Una invitación llegó por correo sellada en papel dorado, como si fuera una conocida lejana en lugar de madre. La curiosidad y tal vez la estrategia me hicieron aceptar. El salón estaba lleno cuando llegué. Mujeres perfumadas en vestidos de seda se posaban en sillas de terciopelo, sus risas agudas como cristal. Hombres en trajes a medida gesticulaban con vasos de whisky, intercambiando historias de campos de golf y negocios. Eran los aliados elegidos de Lorena, vecinos del club de tenis, amigos de almuerzos benéficos, parejas, que medían su valor en autos diamantes y invitaciones susurradas. Lorena flotaba entre ellos como una reina anfitriona, su mano rozando hombros, su risa afinada, perfectamente para cada audiencia. Cuando me presentaba, nunca era como mi suegra, sino como la madre de Fabián. Carmen es un encanto. La palabra encanto caía de sus labios como caridad, no afecto. Las cabezas se ladeaban, las sonrisas se tensaban, y me convertí ascú a sus ojos, no en familia, sino en un proyecto. Fabián se deleitaba en todo. Lo vi asentir mientras un banquero elogiaba su hermosa casa. Vi su sonrisa cuando Margarita Luján alabó el gusto impecable de Lorena. Cada palabra de halago alimentaba su orgullo como leña al fuego. No notaba cómo Lorena guiaba cuidadosamente los elogios, cómo se hacía el eje de su admiración. Él confundía su interés en las apariencias con respeto. Mientras me sentaba en silencio con una taza de té equilibrada en la rodilla, estudié los rostros a mi alrededor. Margarita Luján, de ojos agudos bajo su diadema enjollada,
Había estado en este círculo mucho antes que Lorena llegara. Reía con sus chistes, pero había algo calculado en su mirada, como si supiera más de lo que dejaba ver. Luego estaba Patricia Fernández, que dirigía una galería de arte en el centro. Halagaba a Lorena efusivamente, pero sus ojos recorrían la sala como buscando su próxima oportunidad. Otros asentían, chocaban copas, sonreían cada uno jugando su papel, su lealtad, comprada no con amor, sino con apariencias. Lorena se acercó a mí una vez, con una sonrisa tan amplia que casi partía su rostro. «Carmen, querida, ¿por qué no le cuentas a Margarita sobre ese pequeño proyecto de costura en el que has estado trabajando?» Su tono llevaba el leve aguijón de la disminución, una forma de presentarme como un entretenimiento pintoresco entre mujeres que viajaban a Europa por subastas de arte. Sonreí cortésmente. «Oh, Margarita no necesita escuchar sobre mis proyectos. Ella tiene ocupaciones mucho más interesantes». Los ojos de Margarita se encontraron con los míos y por un breve instante vi algo allí, curiosidad, tal vez incluso respeto. Lorena lo pasó por alto demasiado ocupada, desviando la atención hacia sí misma. Durante la velada dije poco. Escuché. Observé cómo Lorena se inclinaba demasiado cerca de la esposa de un desarrollador adinerado, cómo Fabián alardeaba de sus conexiones, sin notar las cejas alzadas ante sus exageraciones. Vi las grietas bajo sus máscaras pulidas, envidia, rivalidad, el conocimiento tácito de que las alianzas en este mundo duraban solo mientras servían a la ambición. Terminé mi té y doblé mi servilleta en el platillo. Que creyeran que era solo una presencia silenciosa tolerada por obligación. La verdad esperaba en la oficina de Mauricio aguardando mi firma. Cuando me levanté para irme, Lorena presionó mi brazo con una sonrisa brillante. «Qué bueno que pudiste venir, Carmen. Todos piensan que eres un amor». Sostuve su mirada firme e inquebrantable. «Sí», dije suavemente. «La dulzura puede ser sorprendente, ¿no es así?» Su sonrisa titubeó solo una fracción, pero suficiente para que viera la sombra de la duda en sus ojos. Salí al aire nocturno el eco de sus risas siguiéndome, y supe que era solo cuestión de tiempo, antes de que esos aliados cuidadosamente elegidos revelaran dónde yacían sus verdaderas lealtades. Fue en Navidad cuando la lección se arraigó en mí, aunque aún no la reconocí por lo que era. Fabián y Lorena habían invitado a la familia a su nueva casa, ansiosos por mostrar cada detalle, el árbol de 3 metros cargado de adornos, el fuego rugiendo en la chimenea de mármol, la vajilla importada en la mesa del comedor. Querían admiración tanto como celebración. Recuerdo haber llevado mi pequeño regalo por las pesadas puertas principales, una bufanda que tejí en lana azul pálido envuelta con cuidado. Había pasado noches tejiendo cada puntada pensando en el niño que alguna vez corrió por montones de nieve con las mejillas rosadas, que me rogaba que le tejiera guantes para seguir construyendo fuertes hasta el anochecer. Envolví la bufanda con esa memoria en mente. El salón ya zumbaba con invitados. Cajas envueltas en papel brillante se apilaban bajo el árbol. Las copas de vino relucían en manos que gesticulaban ampliamente, voces altas con alegría. Lorena se deslizó hacia mí, su sonrisa resplandeciente. «Carmen, ¿llegaste?» «¡Qué bien! Solo pon tu regalo bajo el árbol». El primo de Fabián trajo champán. «¿Quieres un poco?» No esperó mi respuesta antes de alejarse flotando. Más tarde, cuando llegó el momento de los regalos, me senté en silencio mientras los repartían. Las risas surgían al desenvolver suéteres de cachemira, un brazalete de diamantes, un juego de libros encuadernados en cuero. Lorena se inclinó para admirar una corbata de seda que le dio al tío de Fabián. Había calidez, sí, pero también actuación. Cada regalo era una exhibición, cada reacción, una señal en el teatro de su éxito. Cuando llegó mi turno, abrí una caja pequeña envuelta en papel rojo brillante. Dentro había una caja de chocolates de farmacia. La etiqueta de precio aún estaba pegada en la parte trasera.
Escuché la explicación rápida de Fabián, sus palabras apresuradas despectivas. No estábamos seguros de qué te gustaba, mamá. Lorena eligió algo de última hora. De última hora. Forcé una sonrisa, les agradecí con cortesía firme y puse los chocolates en mi regazo como si fueran oro. Los demás volvieron a admirar sus tesoros, sus voces, elevándose de nuevo ahogándome. Me quedé quieta observando, escuchando la caja barata de dulces, volviéndose más pesada en mis manos. Esa noche, tras la partida del último invitado, y al volver a mi departamento, puse los chocolates en la encimera de la cocina. No los abrí. Tampoco los tiré. Los dejé allí por semanas, su presencia un recordatorio. No eran dulces, eran la verdad envuelta en papel brillante. La verdad de que mi lugar en su mesa se había reducido, que mis aportes ya no tenían peso, que había sido relegada de matriarca a adorno. Pero las palabras de Renato volvieron a mí como siempre. Las apariencias engañan. Mira bajo el brillo. Y así me armé de valor. Recordé a mi corazón que el valor no se mide en etiquetas de precio o nombres de marca. Me dije que el silencio podía preservar la dignidad más tiempo que la protesta. Aún así, en la quietud de mi departamento, admití el dolor. Mi hijo había elegido no recordar. Ni los guantes, ni los pasteles de limón, ni las noches en vela cosiendo disfraces para sus obras escolares. Había elegido olvidar porque olvidar era más fácil que la gratitud. Doblé la bufanda que le había dado dejada abandonada en el respaldo de una silla tras la celebración y la guardé en mi bolso antes de salir de su casa. Ni siquiera notaron que me la había llevado. Los chocolates se quedaron en la encimera hasta febrero. Para entonces se habían cubierto de polvo, un poco rancios. Finalmente los tiré, pero el sabor de esa noche perduró agudo y sin endulzar. Me prometí entonces que jugaría el juego largo. Si me creían débil, que lo creyeran. Si pensaban que era invisible, que lo pensaran. Observaría, resistiría, esperaría. Y cuando llegara el momento no alzaría la voz, alzaría la verdad. La memoria de esa Navidad se endureció en resolución, llevándome a cada reunión que siguió. Supe de la ambición de Fabián, no por sus labios, sino por los susurros de otros del tipo que viajan por los pueblos más rápido que el humo. Pero incluso antes de escuchar los detalles, sentía su forma, en cómo se comportaba, en el tensar de su mandíbula, en el brillo inquieto de sus ojos, cada vez que Lorena lo empujaba con esa sonrisa fría suya. Una tarde Margarita Luján mencionó casualmente durante un café que había visto a Fabián en el centro sentado frente a un hombre que ella conocía demasiado bien. Un banquero dijo bajando la voz. No del tipo respetable, del que lucra cuando la desesperación sangra. No dio más detalles, pero sus ojos me dijeron que entendía más de lo que deseaba decir. Esa noche lo imaginé Fabián inclinado sobre un escritorio pulido, papeles esparcidos frente a él, el banquero deslizando contratos con precisión aceitosa. Mi hijo asintiendo, firmando, convenciéndose de que esto era solo temporal, que la fortuna estaba solo un riesgo más. Casi podía escucharlo. Es solo otro préstamo. Mamá no sabrá hasta que sea demasiado tarde. La casa, mi casa, ya estaba al límite. Fabián y Lorena la habían refinanciado, una vez estirando la hipoteca para cubrir un verano, en Europa, un Lexus nuevo, el desfile interminable de cenas ostentosas. Ahora la habían hipotecado de nuevo en silencio, sin decírselo a nadie. Estaba apostando el tejado sobre las cabezas de sus propios hijos, por la ilusión de prosperidad. En su mente protegía su imagen, resguardaba a Lorena de los murmullos, mantenía su lugar entre gente que medía el valor por cuánto podías gastar ruidosamente. Se decía a sí mismo que era un proveedor, un hombre con visión, un hijo saliendo de la sombra de las formas modestas de su madre. Pero bajo todas esas justificaciones, había algo más pequeño, más mezquino: miedo. Miedo a resbalar, a ser el hazmerreír, a ser visto como menos. Recordé al niño que alguna vez
Fue parado en el patio con una espada de madera, declarando que crecería para ser un hombre más fuerte que nadie. Quería ser héroe entonces, no un impostor. Qué lejos había quedado de ese sueño. El banquero imaginé se inclinaba hacia adelante, la voz melosa con falsa seguridad. Una vez que vendas Fabián tendrás suficiente para cubrir tus deudas. Todavía tendrás opciones. Y Fabián, desesperado por creer, asentiría. Lo que no sabía era que el terreno que creía hipotecar no era suyo para apostar. Mi nombre, mi firma, mi administración silenciosa habían asegurado esa tierra mucho antes. Las promesas del banquero se desmoronarían como cenizas al enfrentarse a la realidad de mis papeles guardados a salvo en la oficina de Mauricio Salazar. Aún así no dije nada. Todavía no. Que Fabián tejiera su red de mentiras más apretada alrededor de sí mismo. Que creyera que su madre estaba ciega, distraída, impotente. Cuanto más invirtiera en su ilusión, más afilado sería el corte cuando la verdad la rompiera. Esa noche me senté en mi mesa con el cuaderno de Renato, abierto ante mí. Tracé las líneas de tinta donde los pagos habían salido de mi cuenta, mes tras mes, cubriendo lo que Fabián no podía. Pensé en sus palabras en la cena: la sirvienta comerá en la cocina. Si hubiera sabido entonces que su supuesta sirvienta era la benefactora silenciosa que evitaba que su casa colapsara, ¿se habría atrevido? Lo dudaba, pero tal vez lo habría hecho. El orgullo hace tontos de los hombres que temen no ser nada sin él. Cerré el cuaderno, deslicé la llave de latón de nuevo en mi bolso y dejé que la noche se asentara a mi alrededor. La ambición de Fabián estaba al descubierto ahora, clara como los papeles que había firmado. La mía seguía velada, paciente, esperando. A la mañana siguiente me levanté con un plan claro, formándose era hora de ver a Mauricio otra vez, no para preparar sino para finalizar. La oficina de Mauricio no había cambiado en años. Los estantes de libros de leyes alineados con precisión militar, el aroma a café y papel viejo, la lámpara de latón, brillando cálidamente en su escritorio. Entrar allí se sentía como volver a la presencia de Renato, porque aquí era donde se sentaban juntos, noche tras noche, construyendo la fortaleza de protección que ahora me resguardaba. Mauricio se levantó cuando entré, su cabello plateado peinado con cuidado, su apretón de manos firme. Carmen, dijo su voz cargada de afecto y gravedad. Pensé que vendrías antes. Me acomodé en la silla frente a él, alisando mi falda, la llave de latón pesada en mi bolso. Esperé porque quería estar segura. Pero ya no puedo esperar más. Fabián ha cruzado líneas que ni siquiera sabe que existen. Mauricio me estudió por un largo momento. Luego abrió una carpeta que ya esperaba en su escritorio. Dentro estaban los documentos que le había autorizado a preparar escrituras de propiedades, acuerdos de fideicomiso. La transferencia cuidadosa de propiedad que Renato había puesto en marcha años antes. Deslizó la primera hoja hacia mí. La casa de Valle de Bravo ahora está únicamente a tu nombre. Registrada, sellada, finalizada. No hay ambigüedad alguna. Fabián puede creer que es suya, pero legalmente siempre ha sido tuya para reclamar. Dejé que mis ojos descansaran en el papel. Mi nombre, Carmen Valdivia, impreso en letras negras claras, donde antes había habido propiedad compartida o fideicomisos en la sombra. Era simple tinta en papel, pero cargaba el peso de un imperio. Mauricio, dije en voz baja. ¿Alguna vez te preguntas si debí decírselo antes? ¿Si revelar la verdad antes pudo haber evitado este camino? Se recostó las manos cruzadas sobre el pecho. Le diste cada oportunidad de respetarte sin necesidad de ventaja. Él eligió la arrogancia en cambio. No lo estás castigando, Carmen. Te estás proteccionando. Asentí, aunque mi corazón tiraba contra el consuelo. Una madre nunca deja de querer que su hijo elija mejor. Pero desear no altera la verdad. Mauricio continuó su tono firme. Una vez que reveles esto no hay vuelta atrás. Él sabrá que el poder siempre fue tuyo
y puede que nunca te perdone por dejarlo vivir en la ignorancia. Estoy preparada para eso, respondí. El perdón no es algo que pueda comprar ni algo que mendigaré. El respeto eso lo exigiré. Cerró la carpeta con suavidad. Entonces está hecho. El resto es cuestión de tiempo. Tú tienes todas las cartas. Me levanté lentamente tomando la carpeta y deslizándola en mi bolso. Mis dedos rozaron la llave de latón fría y familiar contra el cuero. Gracias, Mauricio. Por estar a mi lado todos estos años. Ofreció una leve sonrisa. Renato estaría orgulloso. Siempre dijo que tú eras la más fuerte de los dos. Las palabras se atoraron en mi garganta. Más fuerte tal vez, pero la fuerza era un manto solitario, cuando significaba enfrentarte a tu propia sangre. Aún así, enderecé los hombros encontrando la mirada de Mauricio. Entonces, lo llevaré hasta el final. Al salir al fresco de la tarde, el bullicio de la ciudad me envolvió. Claxones, pasos, voces, llevadas por el viento. Se sentía casi ordinario, como si el mundo avanzara sin saber que algo irreversible acababa de sellarse. Pero yo sabía mejor. El terreno bajo los pies de Fabián ya había cambiado. La calma se estiraba frágil a mi alrededor como cristal antes de una tormenta. Pronto se rompería. Caminé hacia la estación, mis pasos medidos, mi corazón firme. El tiempo de esperar había terminado. El tiempo de la revelación había llegado. La llamada llegó 2 noches después de mi reunión con Mauricio. La voz de Fabián tenía esa falsa alegría que usaba cuando ensayaba las líneas de alguien más. Mamá comenzó. Lorena y yo pensamos que sería bueno tener otra cena algo más íntimo, esta vez solo familia. Sus palabras sonaban huecas. Podía escuchar la presencia de Lorena al fondo, leve pero afilada como el roce de la seda contra una cuchilla. Un susurro, luego una pausa, y su voz de nuevo más deliberada. Queremos hablar del futuro, de arreglos que serán mejores para todos. ¿Arreglos? La palabra pendía entre nosotros, pesada e inconfundible. Dejé que un momento de silencio se alargara antes de responder. ¿Cuándo piensan, Fabián, el sábado? A las 7. Hemos invitado a la tía Clara, a tu hermana Beatriz, y a algunos amigos cercanos de Lorena. Gente cuya opinión valoramos. La frase era casi risible. Querían testigos, una audiencia para enmarcar mi destierro como preocupación en lugar de exilio. El escenario ya estaba listo, y yo debía ser la pieza central de su actuación. Por supuesto, respondí con calma. Ahí estaré. Exhaló el alivio corriendo por la línea. ¡Qué bueno! Me alegra. Esto ayudará a que todos entiendan hacia dónde vamos como familia. Nos despedimos y cuando colgué el auricular, me permití una pequeña sonrisa. Realmente creían que estaban orquestando mi caída. No tenían idea de que cada papel que Mauricio había puesto en mis manos ahora esperaba en mi bolso, que el terreno que reclamaban ya no estaba bajo ellos. El resto de la semana pasó con una quietud deliberada. Hice mis compras como siempre, saludé al tendero, pasé por la florería a comprar lirios para la tumba de Renato. Asistí a mi círculo de iglesia, escuchando a las mujeres hablar de recetas y nietos. Nadie habría adivinado la tormenta que se gestaba tras mi sonrisa mesurada. Pero en las noches me preparé. Revisé los documentos una y otra vez, memorizando líneas, fechas, firmas. Ensayé no discursos, sino silencios, las pausas que dejarían florecer su miedo antes de que hablara. La llave de latón permanecía cerca, un talismán de lo que habían pasado por alto. El sábado me vestí con intención. No extravagancia, sino precisión. Un vestido negro que había sido regalo de Renato en nuestro 25º aniversario, perlas que brillaban suavemente contra mi garganta y zapatos lustrados hasta reflejar la luz de la lámpara. Me miré en el espejo y no vi a una mujer disminuida por la edad o el desprecio, sino a una lista para reclamar la dignidad que le habían negado por tanto tiempo. Cuando llegué a la casa, la entrada ya estaba llena. Los autos brillaban bajo la luz del porche, el sedán de Clara, el Buick viejo de Beatriz y los importados elegantes de las confidentes
elegidas por Lorena. Subí los escalones lentamente, el aire fresco contra mi piel, y toqué el timbre. Lorena abrió la puerta, su sonrisa tensa pero pulida. «Carmen, qué bueno. Te ves elegante esta noche. Gracias», dije simplemente pasando a su lado hacia el vestíbulo. El comedor había sido preparado con meticuloso cuidado. La mesa relucía con cristal y plata, las velas parpadeaban en candelabros ornamentados y los asientos habían sido dispuestos con una precisión que revelaba más de lo que pretendían. Una silla había sido colocada para mí ligeramente apartada, posicionada como si fuera una invitada, en lugar de la matriarca. Los familiares murmuraron saludos, algunos cálidos, otros tensos. Los amigos de Lorena me observaron con curiosidad cortés, sus ojos afilados esperando el espectáculo que les habían prometido. Fabián se movía entre ellos con una sonrisa rígida, dando palmadas en hombros, sirviendo vino, su voz demasiado alta, traicionando nervios. Tomé mi asiento sin protestar, cruzando las manos en mi regazo. El escenario era suyo por ahora. Cuando todos se acomodaron, Lorena se levantó, su copa en la mano. «Estamos agradecidos de que todos pudieran venir», comenzó su tono meloso pero con un filo de acero. «Esta noche queremos hablar abiertamente del futuro de nuestra familia, de lo que es mejor para todos, incluyendo a Carmen». Siguieron murmullos de aprobación de sus aliados, asentimientos corteses, susurros de acuerdo. Capté los ojos de Fabián al otro lado de la mesa. Me miró como si se preparara para la resistencia, como si esperara lágrimas o súplicas. En cambio sonreí calma, paciente, firme. Que creyeran que la trampa era suya para tender. Yo estaba lista. Había cruzado esa puerta incontables veces antes, pero nunca como esa noche. Mis tacones resonaron contra el suelo de mármol como un metrónomo, constantes y sin prisa. El vestido negro que Renato insistió que comprara hace años, diciendo que toda mujer merecía una prenda que la hiciera sentir intocable, rozaba mi figura. Alrededor de mi cuello las perlas brillaban bajo la luz de las velas, cada una reflejando memorias de aniversarios y victorias silenciosas. La sala se aquietó al entrar. Las conversaciones titubearon, las copas bajaron. Incluso aquellos que esperaban mi presencia no pudieron disimular su sorpresa. Se habían acostumbrado a verme en mi vestido azul de iglesia o el abrigo marrón que usé demasiados inviernos. Habían olvidado que una mujer puede elegir qué rostro mostrar al mundo. La sonrisa de Lorena se congeló por medio segundo, un titubeo tan pequeño que la mayoría lo habría pasado por alto. Pero yo no. Sus ojos recorrieron desde mis perlas hasta mis zapatos antes de recomponerse, los labios curvándose de nuevo en una calidez ensayada. «Qué bueno que pudiste venir, Carmen», dijo, su tono demasiado brillante, demasiado deliberado. «Por supuesto», respondí entregándole mi abrigo. «No me perdería una reunión familiar». Fabián se acercó entonces, su expresión tensa, sus ojos inquietos, mientras miraban hacia los invitados. Besó mi mejilla ligeramente como se saluda a un conocido en una gala, no a una madre. «Te ves bien», murmuró. «Estoy bien», dije sosteniendo su mirada hasta que la apartó. Me guiaron al comedor donde la mesa se extendía larga, pulida hasta brillar. Las velas parpadeaban proyectando luz sobre cubiertos tan prístinos que parecía nadie se atrevía a tocarlos. Vi la puesta en escena cuidadosa, los amigos de Lorena sentados cerca de ella, la familia esparcida estratégicamente y mi silla ligeramente apartada como si me presentaran para un examen. Me senté sin alboroto cruzando las manos, mis ojos recorriendo los rostros frente a mí. La tía Clara, amable pero ansiosa, tamborileaba los dedos en su servilleta. Mi hermana Beatriz, estoica y leal, estaba sentada con la espalda rígida, los labios apretados. Y luego los demás mujeres que Lorena adoraba por su estatus, hombres que esperaba, murmurarían admiración después sobre su gracia bajo presión. Sus ojos se posaban en mí curiosos, esperando el espectáculo que les habían prometido. La cena comenzó con una charla tensa.
Lorena preguntó a Margarita sobre su subasta benéfica. Rió demasiado fuerte ante un comentario de Patricia Fernández sobre París y llenó los silencios con comentarios pulidos. Fabián sirvió vino su mano inestable, la botella tintineando levemente contra el cristal. Comí poco escuchando, observando, dejando que la sala absorbiera mi silencio. Esperaban sumisión, tal vez un parloteo nervioso, tal vez, incluso, lágrimas. En cambio, enfrenté sus miradas con una compostura tranquila. Mientras más callaba, más inquieta se volvía Lorena. Su risa se volvía más aguda, sus ojos se desviaban más a menudo hacia Fabián, como temiendo que hablara antes de su señal. En un momento la mirada de Margarita se encontró con la mía, al otro lado de la mesa. Un destello de algo respeto, o tal vez curiosidad, pasó entre nosotras. Lo sostuve un instante. Luego lo dejé desvanecerse, contenta de dejarla preguntándose. Cuando retiraron el plato principal, Lorena se levantó. Puso su mano ligeramente en el hombro de Fabián, como estabilizándolo, aunque era claro que lo guiaba. «Bueno», comenzó su voz resonando con una falsa soltura. «Estoy agradecida de que todos pudieran venir esta noche. No siempre es fácil reunir a gente ocupada, pero esta conversación es importante para el futuro de nuestra familia». Sus ojos recorrieron la mesa posándose brevemente en mí, antes de seguir. «Queremos hablar abiertamente de arreglos que aseguren que todos estén cómodos, cuidados y respetados. Especialmente Carmen». Siguieron suspiros de aprobación de sus aliados, asentimientos corteses, murmullos de acuerdo. Levanté mi copa, tomé un sorbo y la puse con cuidado deliberado. Mi corazón estaba firme. Creían que me habían presentado como la dependiente, la anciana frágil esperando su decreto. Pero en verdad yo era la única en esa mesa que ya sabía cómo terminaría la velada. Lorena sonrió más ampliamente señalando a Fabián para que continuara, y el escenario era suyo por ahora. Fabián carraspeó moviéndose en su silla como un escolar ensayando líneas en las que no creía. La mano de Lorena permaneció en su hombro presionando ligeramente, instándolo a seguir. Sus ojos evitaron los míos mientras se levantaba copa de vino en mano. Mamá comenzó. «Luego», se corrigió Carmen. «Lorena y yo hemos estado hablando desde hace tiempo sobre qué sería lo mejor para ti. Queremos que estés cómoda, que tengas compañía, actividades, cuidado». Por eso dudó, miró a Lorena. Luego siguió adelante. «Encontramos una comunidad hermosa cerca de aquí. Una residencia para jubilados. Tienen jardines, clases de ejercicio, comedores. Estarías entre gente de tu edad. Creemos que sería perfecto». Un murmullo recorrió la mesa. Algunos invitados asintieron con aprobación. Patricia murmuró algo sobre su tía floreciendo en un lugar así. Una de las aliadas de Lorena me sonrió con simpatía, como ensayando lástima para chismes posteriores. La voz de Fabián se volvió más firme con su apoyo. «No se trata de apartarte. Se trata de asegurarnos de que estés segura y cuidada. Has dado tanto a nuestra familia. Es hora de que tengas algo para ti». Dejé que las palabras flotaran en el aire, mi rostro ilegible. En el silencio podía escuchar el leve tintineo de los cubiertos, el suave siseo de las velas. Mi hijo confundió la quietud con vacilación, tal vez incluso con consentimiento. Lorena se inclinó hacia adelante, su sonrisa, lo bastante brillante para cegar. «Nosotros nos encargaremos de todos los arreglos, Carmen. La mudanza, las finanzas, todo. No tendrás que mover un dedo». Puse mi servilleta en la mesa doblada cuidadosamente junto a mi plato. «¡Qué considerado!», dije suavemente, mi tono uniforme. Fabián exhaló visiblemente aliviado, ya imaginando que había triunfado, que la actuación había terminado en aplausos. Comenzó a sentarse, pero levanté una mano ligeramente y lo detuve a medio movimiento. Tal vez dije mi voz resonando en la sala antes de discutir. «¿Dónde viviré? Deberíamos hablar de quién pertenece realmente aquí». El aire cambió de inmediato. Las copas se congelaron a medio camino hacia los labios.
La sonrisa de Lorena se agrietó sus dientes, aún visibles, pero sus ojos afilados. Fabián parpadeó hacia mí confundido como si acabara de hablar en un idioma que no entendía. Miré lentamente alrededor de la mesa encontrando cada mirada a su vez. Los ojos de la tía Clara se abrieron. Los labios de Beatriz se apretaron más. Margarita se inclinó ligeramente hacia adelante, intrigada. Pertenecer continúe. No se trata de apariencias o arreglos. No se trata de quién sirve el vino o quién usa las perlas. Se trata de la verdad. Y tal vez esta noche la verdad merece un lugar en esta mesa. Los dedos de Lorena se curvaron alrededor del pie de su copa. Carmen dijo dulcemente: «Solo intentamos ayudarte. No hay necesidad de... ¿Ayudarme?», interrumpí aún calma. ¿Eso es lo que es? ¿O se trata de preservar apariencias, de asegurarse de que nadie vea las grietas bajo el mármol? Un murmullo se agitó entre los invitados. Margarita intercambió una mirada con Patricia, que se movió incómoda. El equilibrio de la velada había cambiado, aunque Fabián aún no lo veía. Mamá comenzó vacilando de nuevo hacia la palabra que había abandonado antes. «Este no es el momento. Es precisamente el momento», dije, mi voz elevándose justo lo suficiente para resonar. Invitaron a estos testigos, Fabián. Querían su aprobación. Entonces que escuchen la historia completa, no solo la que ensayaron para su beneficio. El silencio que siguió fue pesado y expectante. Mi mano se deslizó en mi bolso, los dedos rozando la carpeta que Mauricio había preparado, la llave de latón, esperando como una promesa silenciosa. No lo revelé aún. El tiempo importaba. En cambio me recosté cruzando las manos. Sí, hablemos de arreglos. Pero esta noche no será mi exilio lo que discutamos. La sala se erizó de tensión, la tormenta presionando contra sus bordes. El rostro de Fabián palideció, los labios de Lorena se afinaron y todos los ojos se fijaron en mí. La cena había comenzado como su actuación. Ahora era la mía. El silencio que siguió a mis palabras presionó contra las paredes como una tormenta a punto de estallar. Metí la mano en mi bolso lenta y deliberada y saqué el sobre que Mauricio había preparado. Su peso era más que papel. Eran años de resistencia silenciosa, años de ser descartada y disminuida ahora, afilados en verdad. Lo puse en la mesa junto a mi plato. El sonido nítido del papel deslizándose contra la madera atrajo todas las miradas. Los labios de Lorena se entreabrieron ligeramente, aunque no salieron palabras. Fabián se movió en su silla, sus dedos tamborileando, nerviosamente contra su copa. «Fabián», dije con calma, «¿recuerdas el día que compraste esta casa? La celebración, las fotos, las historias que contaste sobre salir adelante por tu cuenta». Parpadeó confundido. «Claro, Lorena y yo». Abrí el sobre y saqué el primer documento, un registro bancario sellado y fechado, mostrando una transferencia de 200.000 pesos. Lo puse plano donde la luz de las velas lo atrapó. 3 días antes de que firmaran esos papeles, este dinero salió de mi cuenta. Fue depositado directamente en su cuenta conjunta con Lorena. Ese fue su enganche. La sala inhaló como una sola. Un jadeo agudo escapó de la tía Clara. Margarita Luján se inclinó más cerca, los ojos entrecerrados, para confirmar lo que veía. Patricia se cubrió la boca con la mano. El rostro de Fabián enrojeció. «Eso no es posible. Ahorramos, trabajamos». Su voz se quebró bajo el peso de su propia incredulidad. Lorena alcanzó el documento, pero lo deslicé hacia Margarita en cambio. «¿Lo leerías en voz alta, Margarita? Tienes los ojos más claros para estas cosas». Margarita ajustó sus gafas escaneando las líneas. Su voz firme y cortante atravesó el aire. «Esto muestra una transferencia bancaria desde una cuenta a nombre de Carmen Valdivia. Monto 200.000 pesos. Fecha 3 días antes de la compra de la casa». Levantó la vista, sus ojos alternando entre Fabián y Lorena. «Esto es claro». Lorena palideció, su sonrisa ensayada colapsando en algo frágil. Miró a Fabián como queriendo que produjera otro guión, otra actuación. Pero no vinieron palabras.
Crucé las manos ordenadamente en la mesa, dejando que mi propia sonrisa regresara no la máscara frágil que había usado en tantas de sus cenas, sino una genuina calma e inquebrantable. Verán, dije, esta casa nunca se construyó sobre la base que reclamaron. Se construyó sobre mi sacrificio, sobre la previsión de Renato, sobre dinero que nunca reconocieron. Fabián balbuceó las palabras tropezándose. ¿Por qué? ¿Por qué no nos lo dijiste? ¿Por qué ocultarlo? Porque quería ver quién era realmente. Sin eso, respondí mi voz uniforme. El respeto dado libremente vale más que la obediencia comprada. Esperé a ver si me honrarías como tu madre sin saber qué tenía. Ahora todos sabemos la respuesta. Los invitados murmuraron de nuevo, sus ojos saltando entre nosotros. La actuación que Lorena había montado se desmoronaba hilo por hilo. Nadie admiraba su compostura ahora. Me miraban a mí, escuchaban, medían la verdad, que descansaba tan claramente en la mesa. Lorena apretó su copa tan fuerte que pensé que se rompería. Fabián colapsó en su silla mirando el documento como si fuera un arma. Y en verdad lo era, aunque solo era la primera. Deslicé las páginas restantes de vuelta al sobre y lo cerré con suavidad, dejando que el suspenso resonara en la sala como un tambor. Esto, dije suavemente, es solo el comienzo. La luz de las velas parpadeó contra los rostros pálidos frente a mí, y por primera vez en años, el equilibrio de la mesa se inclinó a mi favor. El sobre aún descansaba junto a mi plato su peso, atrayendo cada mirada como si el papel mismo respirara. Lo abrí de nuevo lentamente, saboreando la tensión, y saqué el siguiente grupo de páginas. Por supuesto, dije, mi tono tranquilo, un enganche no mantiene un tejado en pie. Una casa requiere cuidado mes tras mes. Tal vez todos deberían saber quién haya estado cuidando esta. Deslicé los documentos por la mesa. Estos son los registros de sus pagos de hipoteca, Fabián. Noten las columnas. Margarita se inclinó de nuevo ajustando sus gafas. Los invitados se inclinaron con ella, su curiosidad ahora más afilada que su cortesía. Leyó en voz alta con esa voz clara y cortante. 2 pagos cada mes. 10.000 pesos de la cuenta de Fabián y Lorena. 2.300 de una cuenta a nombre de Carmen Valdivia. Su voz titubeó solo ligeramente antes de mirar hacia arriba. Ella ha estado pagando más de la mitad de la hipoteca, 65%. El sonido que siguió no fue un jadeo, sino algo más pesado. Un silencio denso como lana. Observé la sonrisa de Lorena fracturarse sin remedio. El color se desvaneció de sus mejillas, dejando sus ojos demasiado brillantes, demasiado desesperados. Fabián se frotó la sien con dedos temblorosos como si pudiera borrar la verdad si presionaba lo suficiente. Doblé mi servilleta con cuidado, cada movimiento deliberado. Durante 3 años, mientras me entregaban chocolates comprados en una farmacia, mientras me decían que trajera servilletas para la cena de Navidad, mientras me burlaban como si fuera una carga, yo estaba pagando para mantener esta casa en pie. Era la mano silenciosa que la sostenía. Lorena finalmente encontró su voz, pero salió fina y temblorosa. «Eso no es posible. Esto es fabricado. Algún truco». Sus ojos recorrieron la mesa buscando aliados, pero ninguno la miró. Incluso Patricia se movió incómoda, escondiéndose tras su copa de vino. Margarita, siempre más aguda de lo que fingía, se sentó más recta, sus labios apretados, en algo que parecía casi aprobación. Para mí, no para Lorena. La voz de Fabián se quebró cuando habló. «¿Por qué no me lo dijiste? ¿Quería ver si lo notarías?» Dije simplemente. Si el hijo que crié miraría más allá de su orgullo y preguntaría quién hacía posible sus comodidades. Pero no lo hiciste. Estabas demasiado ocupado jugando al anfitrión para ver quién realmente evitaba que este tejado colapsara. Saqué el último papel y lo puse sobre los demás. Su sello brillaba bajo la luz de las velas, grabado e innegable. Y ahora, para que quede claro la escritura, la propiedad ya no está a tu nombre, Fabián. Está al mío. El silencio aplastó la sala.
El aire mismo parecía volverse más pesado, como si cada invitado cargara el peso de la revelación. Mi nombre descansaba en ese documento firme como piedra, y no había argumento, actuación ni sonrisa que pudiera deshacerlo. Fabián se hundió en su silla mirando el papel como si fuera una sentencia de muerte. Las manos de Lorena temblaron contra el mantel, sus nudillos blancos, su boca moviéndose sin sonido. Alrededor de la mesa nadie se atrevió a hablar. Incluso la tía Clara, siempre rápida para suavizar momentos de conflicto, se quedó congelada. Los invitados que habían venido a presenciar mi humillación ahora eran testigos de algo completamente diferente. Un juicio. Levanté mi copa, tomé un sorbo medido y la puse de nuevo. Entonces, dije en el denso silencio, tal vez es hora de que hablemos de quién pertenece realmente en esta casa. Dejé que el silencio colgara un momento más, el peso de la escritura presionando a todos los presentes. Luego, con manos firmes, saqué una última página del sobre y la puse en el centro de la mesa. Esto, dije, mi voz clara y uniforme, es un aviso de desalojo de 30 días firmado y presentado esta mañana. Las palabras cortaron la sala como una cuchilla. Fabián se enderezó de golpe su silla, raspando con fuerza contra el suelo. ¿Desalojo? No puedes, esta es mi casa. Su rostro enrojeció, los ojos desorbitados, las venas tensándose en sus sienes. Mantuve mi mirada firme. No es tu casa, Fabián. Nunca lo ha sido realmente. Te permití vivir aquí y pagué el precio de tu fingimiento. Pero el fingimiento terminó. Esta es mi casa. Solo eran invitados. El grito de Lorena atravesó el aire agudo y perforante. «Esto es una locura. No puedes hacer esto, eres una vieja aferrándote a una fantasía. Fabián, deténla, haz algo». Pero no había nada que él pudiera hacer. Los papeles en la mesa hablaban más fuerte que sus protestas. Las transferencias bancarias, los registros de hipoteca, la escritura, el aviso de desalojo. Todos llevaban mi nombre, mi firma, mi autoridad. Los invitados susurraron incrédulos su lástima anterior, tornándose en fascinación. Habían venido esperando un espectáculo de debilidad y, en cambio, presenciaron un imperio cambiar de manos ante sus ojos. Los labios de Margarita se curvaron en una leve sonrisa, mientras Patricia se recostaba los ojos abiertos, como si hubiera tropezado con una historia demasiado grande para procesar. Fabián golpeó el puño en la mesa haciendo temblar los cubiertos. ¿Arrojarías a tu propio hijo a la calle? Enfrenté su rabia con calma. Reclamaré lo que me fue robado no en papel sino en respeto. No viviré exiliada en las sombras de mi propia casa mientras tú juegas a ser rey, con lo que nunca ganaste. Su pecho se agitaba, su voz quebrándose. Me has humillado. Tú mismo te humillaste. Respondí, mi tono aún medido. Cada desaire, cada descarte, cada silencio cruel que permitiste que Lorena hablara en mi lugar. Tú escribiste este juicio con tus propias elecciones. Solo lo estoy leyendo en voz alta. Los gritos agudos de Lorena se volvieron súplicas, su máscara destrozada. Por favor, Carmen, piensa en lo que dirá la gente. Piensa en el nombre de la familia. El nombre de la familia. Interrumpí, es mío. Es de Renato. Y no será manchado por engaños y arrogancia. 30 días. Después de eso encontrarán su propio camino. Las velas parpadeaban en el pesado silencio que siguió su luz temblando sobre rostros pálidos de conmoción. Fabián se hundió en su silla, su furia colapsando en algo más pequeño, más crudo, casi roto. La mano de Lorena se aferró a su brazo, pero él no levantó los ojos para encontrar los míos. Me recosté la llave de latón fría contra mi palma bajo la mesa y dejé que mi sonrisa regresara calma, resuelta, inquebrantable. La sentencia había sido dictada. El ajuste de cuentas apenas comenzaba. Por un momento, tras mis palabras, la sala quedó inmóvil. Entonces, Fabián se quebró. Empujó su silla hacia atrás con tanta fuerza que se volcó contra el suelo. Su pecho se agitaba, su rostro carmesí por la rabia y húmedo por lágrimas repentinas. «¿No puedes hacerme esto?»,
Soy tu hijo. Su voz se quebró en un llanto infantil, crudo y desgarrado. Todo lo que he hecho fue por esta casa, por esta vida. Me levanté lentamente, pero mi voz se mantuvo calma. No, Fabián. Todo lo que has hecho fue por apariencias, por orgullo, por la aprobación de Lorena. Nada de eso fue por mí. Se tambaleó hacia mí, las manos medio levantadas, temblando, como si quisiera suplicar, pero no supiera cómo. Sus rodillas cedieron y se dejó caer pesadamente contra el borde de la mesa, sollozando en sus palmas. La imagen poderosa que había construido para sí mismo se desmoronó frente a la misma gente que buscó impresionar. La compostura de Lorena se rompió de otra manera. Le gritó a él, a mí, a la sala. «¡Idiota, Fabián! Te dije que la manejaras, mira lo que ha hecho ahora». Su rostro estaba manchado de pánico, su rímel corriéndose. Agarró su bolso del aparador y salió furiosa, los tacones golpeando el suelo, en un ritmo agudo y desesperado. El portazo resonó como un veredicto. Un susurro de incredulidad recorrió a los invitados. Algunos se movieron incómodos. Otros miraron con fascinación abierta. La tía Clara se secó los ojos. Beatriz se sentó rígida como piedra. Pero fue Margarita Luján quien rompió el silencio, su voz suave, deliberada y justo lo bastante fuerte para resonar. «Bien hecho, Carmen». Levantó ligeramente su copa, un gesto de respeto más que un brindis. «Se necesita valor para reclamar lo que siempre ha sido tuyo». Sus palabras cayeron como una piedra en agua tranquila, enviando ondas por la mesa. Las cabezas se volvieron y sentí que la marea cambiaba una vez más. Ya no era la carga silenciosa al borde de sus reuniones. En ese momento fui vista. Los sollozos de Fabián se aquietaron en murmullos rotos. «¿Qué haré? ¿A dónde iré?» Su voz era apenas audible, un hombre despojado de armadura, reducido al niño asustado que alguna vez fue. Lo miré, mi corazón doliendo incluso mientras mi resolución se mantenía firme. Aprenderás a sostenerte sin robar el terreno de otros. Aprenderás o caerás. Esa elección es tuya. Los invitados intercambiaron miradas, el juicio, ya no solo mío, sino compartido entre ellos. Fabián había sido desenmascarado. El hijo que alguna vez me llamó su ancla, ahora se revelaba como un hombre consumido por la vanidad y la debilidad. Me enderecé presionando la carpeta de documentos con la palma. «Esta casa es mía. Mi dignidad es mía. Lo que viene después me pertenece a mí». Los murmullos crecieron de nuevo, pero esta vez llevaban una nota de aprobación, de reconocimiento. El equilibrio de poder había cambiado por completo, y la familia, lo que quedaba de ella, vio a Fabián por lo que realmente era. Recogí el sobre y lo guardé de nuevo en mi bolso. La llave de latón brilló tenuemente al cerrar el broche. La tormenta se había roto, pero el aire adelante traía algo más. Una calma incierta, pesada, con pérdida y posibilidad. Pasaron semanas tras la noche en que la tormenta se desató. La casa que alguna vez resonó con las risas agudas de Lorena y los alardes vacíos de Fabián se volvió silenciosa. Lorena había desaparecido hacia la finca de su padre, arrastrando sus baúles de seda y lentejuelas con ella. Fabián se quedó un tiempo, pero sin ella parecía vacío, un hombre sin rumbo. Los acreedores llegaron uno tras otro, sobres marcados con amenazas y saldos que ya no podía ignorar. Para fin de mes también se había ido su partida, tan poco ceremoniosa como la forma en que alguna vez me despidió de su mesa. Por primera vez en años la casa se sentía mía otra vez, no solo en papel y ley, sino en aliento y ser. Abrí las cortinas de par en par y dejé que el sol inundara las habitaciones. Traje flores frescas al salón, limpié el aroma de perfumes falsos de las paredes y restauré el estudio de Renato al orden que él amaba. El silencio ya no dolía, calmaba. Regresé a mi jardín, mi verdadero santuario. La tierra me dio la bienvenida como si hubiera estado esperando, perdonando mis años de descuido. Las rosas treparon de nuevo por el enrejado sus flores cargadas de fragancia.
Los vecinos se detenían a admirarlas y me encontraba sonriendo libremente sin guardar cada palabra. Los niños de la calle recogían margaritas al borde de la cerca y los dejé. Esta casa ya no era un escenario para el espectáculo de Lorena. Volvía a ser un hogar. Una tarde Beatriz llegó con un pie y sus ojos más suaves de lo que habían estado en años. La tía Clara también visitó confesando que alguna vez pensó que era demasiado callada, demasiado complaciente. Pero ahora veía que mi silencio había sido fuerza, esperando su momento. Incluso Margarita Luján, a su manera mesurada, extendió una invitación. «Únete a nuestro club de lectura. Nos vendría bien una voz que hable cuando importa». Acepté. El club se reunía cada 2 jueves y encontré alegría en esas noches, debatiendo historias, riendo con pasajes, tomando té entre mujeres que valoraban el pensamiento más que el espectáculo. Me recibieron no como una carga, no como un adorno, sino como yo misma. Una mañana abrí el cajón de mi escritorio y puse la llave de latón de repuesto dentro. Me detuve pasando los dedos por su superficie fría antes de girar la cerradura. No para intrusión, susurré solo para respeto. Era una promesa tanto para mí como para cualquiera de que la entrada a mi vida se ganaría, no se exigiría. Semanas después me paré al borde del jardín justo antes del amanecer. El lago de Valle de Bravo destellaba más allá del horizonte los primeros rayos del sol, pintando las olas en tonos de rosa y oro. Sostuve una taza de café entre mis palmas, respirando el aire salado, la tierra, la paz. La casa detrás de mí se alzaba alta, no como una fortaleza, sino como un hogar reclamado. Por fin era libre, no porque me hubieran dado respeto, sino porque lo había reclamado para mí misma.